Damos gracias a Dios, amados. Soy su amigo, colaborador, su apóstol, Eduardo Acosta, desde acá, desde Camagüey. Y hoy nos toca impartir la palabra. Y damos gracias a Dios por su inmenso amor, por su gracia, por Él ser nuestra esencia, nuestra verdad única. Y damos gracias a Dios por este medio, por poder compartir con ustedes la palabra hoy miércoles. Y hoy vamos a tocar un tema: librándonos de la corriente del príncipe de este mundo. Librándonos de la corriente del príncipe de este mundo. Y vamos a estar leyendo Hechos 26, 16 al 18, donde dice: ponte de pie, que me he aparecido a ti, porque tú vas a ser ministro y testigo de lo que has visto y de otras que aún te voy a mostrar. Yo te libraré de tu pueblo y de los no judíos, y quiero que vayas a ellos, para que le abras los ojos y se conviertan de las tinieblas a la luz, y del poder de Satanás al poder de Dios, para que por la fe en mí reciban el perdón de sus pecados y la herencia de los que han sido santificados. A muchos de nosotros, amados, nos engañaron enseñándonos una guerra espiritual externa, a hacer actos proféticos basados desde la sombra del antiguo pacto. Siempre que tengamos una mente dual, con dos tipos de pensamiento o dos tipos de pactos en mente, tendremos un enfoque a una dualidad de pactos. En 1 Corintios 1:10 dice: hermanos, les ruego por el nombre de nuestro Señor Jesucristo que se pongan de acuerdo y que no haya divisiones entre ustedes, sino que estén perfectamente unidos en un mismo sentir y en un mismo parecer. Las divisiones no comienzan en lo externo, amado. Las divisiones comienzan en la mente de los hombres. Siempre que un hombre en su mente tenga más de dos maneras de pensar, ya está dividido mentalmente. En la iglesia de los Corintios estaba esta división muy operante en aquellos tiempos. Ellos tenían la opinión que unos eran de Pablo, otros eran de Apolo, otros de Cefa. Había una corriente de identificarse con ciertos predicadores de acuerdo a su enfoque doctrinal o su opinión del evangelio. Así está la iglesia en estos tiempos. Pero todo eso tiene una causa, una razón de ser. Mire, en estos tiempos la gente busca congregaciones de acuerdo a la doctrina que a ellos se les fue enseñada, o de acuerdo de la opinión que ellos mismos tienen del evangelio. Si el predicador que yo escucho está de acuerdo conmigo, esa es mi iglesia, ese es el lugar donde yo tengo que estar. Fíjate, nadie va a la iglesia guiado por el Espíritu, nadie va a congregarse guiado por el Espíritu a escuchar la voz de Dios. No, todos vamos porque a mí me enseñaron una doctrina, y donde no esté esa doctrina, ahí yo no estoy. Donde ese predicador no esté de acuerdo a la opinión del evangelio que yo tengo, yo no estoy ahí. Y en nosotros mismos está la división. En nuestro propio corazón existe una división. Así está la iglesia de estos tiempos. Pero todo esto tiene una causa, una razón de ser. Y es por eso que Pablo le dice que los libraría. O a Pablo Dios le dice que lo libraría. ¿De qué lo iba a librar, amado? Primero, lo iba a librar de su pueblo, de los judíos. ¿Quién era su pueblo? Los judíos. ¿De qué lo iba a librar? ¿De que lo lincharan? ¿De que le hicieran daño? ¿De que lo maltrataran? ¿De qué lo quería librar en realidad Dios a Pablo? Él lo quería librar de este grupo, de su forma de pensar. Dios quería librar a Pablo de la forma de pensar de los judíos, porque Pablo era judío.
Y Dios le está dando una orden, lo está comisionando, lo está enviando al propósito eterno y le está diciendo: yo te voy a librar de la manera de pensar de tu propia gente. Miren Hechos 22:3, lo que dice: yo soy judío, decía Pablo. Nací en Tarso de Sicilia, pero me criaron en esta ciudad, donde Gamaliel me instruyó con total apego a la ley de nuestros antepasados. El celo por Dios que ustedes sienten hoy, también lo sentí yo. Miren, entonces aquí en este texto se nota claramente de dónde lo libró Dios. Dice que Gamaliel lo instruyó con total apego a la ley de nuestros antepasados, a la ley de sus antepasados. Y le sigue diciendo: ese celo que ustedes sienten, mira cómo le dice: lo sentí yo. Pero ahora Pablo dice: pero ya no lo siento, fui librado de ese sentir. De esto lo estaba librando Dios, de la manera de pensar de los judíos, que eran judaizantes empedernidos. Pablo no podía ir a los judíos con una mentalidad como la de ellos. Él tuvo que ser librado de su manera de pensar. Mire, amado, Pablo, como le decía, tuvo que ser liberado de su manera de pensar. Él tuvo que ser liberado de la manera de pensar culturalmente, políticamente y geográficamente. Los judíos tenían una cultura, estaban envueltos en una política, pero tenían también tradiciones, costumbres de su biografía, de su nación. Pablo fue transformado en toda su manera de pensar. Adquirió la mente de Cristo, se despojó de su cultura, de su política terrenal y de su confort geográfico. Por esto Pablo llegó a decir que en Gálatas 2:18: porque si las mismas cosas que destruí las vuelvo a edificar, transgresor me hago. Porque yo por la ley soy muerto para la ley, a fin de vivir para Dios. Pero con Cristo estoy conjuntamente crucificado, y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. ¿Qué destruyó Pablo, amado? En sí, ¿qué destruyó Pablo? Claro que no fue otra cosa que sus tradiciones y ritos conforme a la ley. Si Pablo vivía de nuevo conforme a la ley, no había entendido la revelación de quién era Cristo. Miremos cómo Pablo le llama a una persona que sigue pensando igual en sus costumbres pasadas y conforme a su idiosincrasia pasada. Le dice transgresor y agrega que él para la ley es muerto. Entonces Pablo había desechado todo lo que con sus corrientes judaizantes él había vivido. Él termina diciendo: yo vivo para Dios. Te hago una pregunta hoy, amado. ¿Habremos dejado nosotros todas nuestras costumbres pasadas, toda nuestra idiosincrasia pasada? ¿No estaremos nosotros todavía como ministros o creyentes que predicamos este evangelio eterno, edificando lo que ya debería de estar destruido? Ponte a meditar, porque nosotros a veces que creemos que destruir algo, es decir, con la boca yo destruyo, yo desarraigo. No, es que Pablo está diciendo: si yo vuelvo a construir lo que yo destruí, si yo lo vuelvo a edificar, yo me hago transgresor. Pero ¿qué era lo que Pablo
se estaba refiriendo? Se estaba refiriendo a su manera de pensar, a vivir como un judío, a ser un judaizante dentro del mensaje de gracia, dentro de la revelación que había recibido del Cristo muerto, resucitado y impartido como la vida en el ser humano. Si Pablo volvía a las obras de la ley, Pablo se estaba volviendo a ser un transgresor. ¿Cuántos predicadores en estos tiempos no estamos transgrediendo y estamos siendo, como dijo Pablo, transgresores? Porque estamos mezclando. Tenemos una mente dual. Estoy transgrediendo lo que ya fue revelado, establecido. Y quiero volver a construir lo que es sombra, tipo y figura. Entonces, lo que Dios le estaba diciendo a Pablo es: te voy a librar de la manera de pensar de los judíos. Tú no puedes predicar este evangelio pensando como un judío. No, Pablo. No puedes volver a pensar como un judío. Tú tienes que adquirir otra mentalidad. Tú tienes que hablar este mensaje como tal yo te lo he dicho. Como tal te lo he revelado. Como tal me mostré a ti. Como tal me aparecí a ti. Número 2. ¿De quién más lo iba a librar? Dice: y te libraré de los gentiles. Pablo era un hombre completamente librado de las corrientes culturales terrenales de aquel tiempo. A pesar de haber sido judío de judío, también estaba siendo librado de la manera de pensar de los gentiles. ¿Por qué Dios lo quería librar de la manera de pensar de los gentiles? Porque Pablo había sido enviado a los gentiles, pero él no podía ir a los gentiles con una mente judaizante. Pablo tenía que ir a los gentiles con una nueva mentalidad, con una nueva naturaleza. Pablo no podía ir a judaizar a los gentiles, pero tampoco podía convertirse a los gentiles y vivir como los gentiles. Porque de tanto convivir con ellos podía mezclarse con su cultura, con su política y con su geografía. Dios escogió un hombre que fue entendido. Se le reveló el resucitado. Un hombre que rompió con todo tipo de improntación mental del pasado. Que adquirió la mente del Cristo resucitado. Él supo que había una sola mentalidad a adquirir y que esa mente tenía un gobierno, un reinado que era celestial. Mira, amado, en Efesios 4:17 te lo aclara bien claro. Dice: esto pues digo y requiero del Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo. Mire cómo Pablo en este versículo bíblico le dice a los gentiles de Efesios que no andaran conforme a los gentiles de su tiempo. Dice que estos andaban conforme a la vanidad de su mente. ¿Dónde quiero llegar con todo esto, amados? Es que en estos tiempos que vivimos, la iglesia del siglo XXI ha perdido la perspectiva del evangelio, el sentido original, la esencia para lo cual fuimos puestos en la tierra, el propósito de por qué fuimos llamados y el propósito eterno por lo cual hemos sido despertados a lo eterno. Así como andaban estos gentiles en su manera de pensar, en la vanidad de su mente, así muchos creyentes y ministros de Dios en estos tiempos, enfocando el evangelio desde las corrientes paganas, conforme a la manera de pensar de donde salieron. Quiero explicarte esto.
salieron de concilios evangélicos que tienen una forma de pensar condenatoria. Salieron de ministerios apostólicos con mentalidades de grandeza. Y eso es lo que transmiten. Donde está tu mente improntada de toda esa cultura que te diseñaron y que tú crees que es la verdad, de ahí estás haciendo mezclas. Está trayendo a la iglesia la misma forma de pensar antigua. Lo que tú creías que habías destruido, que todavía está ahí, te estás constituyendo un transgresor del evangelio. Amado, estamos culturizando la iglesia, pero con la cultura equivocada. Dios quiere librarte de la cultura evangélica que te enseñaron. Y todavía decimos, yo aprendí mucho de mi pastor fulano. Un hombre que no tenía una nueva manera de pensar, sino que se quedó estancado en una manera pentecostal. Y siempre se aferró a lo viejo, a lo arcaico. Pero como eso fue lo que me improntaron, lo que mi mente fotografió, se quedó con esas vanas e ilusorias maneras de pensar que me ha traído hasta hoy una manera arcaica de pensar. Esto te puede sonar un poco fuerte, pero Dios quiere librarnos de las corrientes de este mundo. Y el príncipe de este mundo que opera en los aires. Y cuando hablamos del príncipe de este mundo que opera en los aires, la gente siempre se va a ese diablo con cuerno y rabo. Y muchos que predicamos gracia todavía queremos entender de que hay demonios, que hay un diablo que perturba a la gente. Y si no existe un diablo y demonio, no puede haber un evangelio completo, porque tiene que haber un enemigo. Porque el hombre es afectado por la corriente de un diablo y demonios. ¿Y por qué esta doctrina fue introducida en la iglesia, amado? Yo no quería terminar aquí, pero es una de las mezclas que está habiendo en el evangelio eterno en estos tiempos. ¿Por qué siempre queremos traer a un ser llamado diablo con sus demonios adentro de la iglesia? ¿Por qué si la iglesia es gloriosa? ¿Por qué si la iglesia es vencedora? ¿Por qué si la iglesia tiene una simiente incorruptible? ¿Por qué si la iglesia tiene una piedra angular que le da una balanza, que le da una estabilidad a la iglesia? Tiene una gloria, un carácter incorruptible. ¿Por qué nosotros queremos siempre ver a un diablo con unos demonios que vienen a empujar, que vienen a dañar, que vienen a hacerle daño a los creyentes? Y a un Dios que entonces vuelve a vencer a demonios y diablos para entonces edificar a su iglesia. Porque tenemos una mente con fotografías pentecostales, con fotografías evangélicas. Tenemos una mente improntada en las enseñanzas del pasado, que se han hecho como si fueran pinturas rotuladas en mi mente. Y es difícil quitar lo que me enseñaron, porque no le veo lógica, porque leo la palabra y yo veo que la palabra dice ahí que hay un diablo, porque yo veo que ahí claramente lo está diciendo, porque es ilógico que no lo haya. Seguimos con la improntación mental ilusoria de cosas que no existen y que no son reales. Aleluya. Cuando Dios lo que quiere es que descubras la esencia divina que hay dentro de ti. Cuando Dios quiere que aprendas a que seas tú mismo descubriendo lo que eres en ti mismo. Todo está dentro de ti, ese Cristo vivo, improntado en tu espíritu, que se ha despertado. Pero deja que ese conocimiento se despierte plenamente en ti y puedas entender, puedas comprender. Mire, amado, nuestro sistema no es de este mundo. Yo no puedo llevar a la iglesia a pensar en lo temporario, a vivir por lo temporario. No puedo llevar a la iglesia a una dependencia del hombre, del pastor, del apóstol. No tengo que llevar a los creyentes a que conforman la iglesia
No puedo llevar a los creyentes que conforman la iglesia a un evangelio circunstancial. Yo tengo que llevar a los creyentes que conforman la iglesia a lo eterno, a lo posicional, a lo que no perece. Muchos criticamos a Pablo porque le decía a los creyentes de aquel tiempo: yo no les quiero ser gravoso. Pablo había sido librado de la corriente del príncipe de las tinieblas de este mundo. ¿Cuál es el príncipe de las tinieblas de este mundo, amado? El Adán, la vieja criatura que produce toda esa ola de pensamientos arcaicos, viejos, fuera de la naturaleza divina. Este espíritu opera en los hijos de desobediencia. ¿En los hijos de qué? De desobediencia. Son hijos de Dios, pero no obedecen a lo eterno, no obedecen al llamado de lo eterno, no obedecen a ese despertar que Dios quiere que ellos tengan para que conozcan al Hijo de la gloria, al Hijo del Dios viviente, Cristo nuestro Señor. Está muy poderoso esto, amado. Él opera en los hijos de desobediencia. Muchos de los creyentes dicen que ellos hacen la voluntad de Dios y que ellos sí dicen lo que Dios dice, que ellos no se equivocan en su manera de conducirse porque ellos son guiados por el Espíritu y llegan muchas veces hasta la correcta alineación de las Escrituras conforme al propósito eterno. Y ministramos desde lo que nosotros creemos entender de las Escrituras. Con las mismas Escrituras condenamos, con las mismas Escrituras manipulamos, sacando textos fuera de contextos. Mire, ¿qué ministro del Evangelio no me dice a mí que no ha usado las Escrituras para tirarle unas cuantas pullas a otro ministro? O para decirle a un miembro de su iglesia lo que él quiere decirle, pero diciéndole a esa persona que eso lo dice Dios, cuando Dios no dijo nada. Solo son palabras infladas, porque creemos que como predicadores podemos cambiar a las personas y que yo no fallo. Mire, mis amados, aún dentro de los púlpitos está operando este príncipe de los aires. El pecado de prepotencia, de orgullo. ¿Sabe? De esto era de lo que el Señor le dijo a Pablo: te libraré. De esto Pablo fue librado. Le dijo: porque tú no ministrarás un evangelio contaminado con la cultura de este mundo, con la política de este mundo, ni con la mentalidad geográfica de tu nación o a la nación a la que tú seas enviado. El mensaje no se adapta a las personas. Eso es una mentira. Los creyentes tienen que adaptarse al mensaje único y real del reino, Cristo, nuestra única esencia de vida. A mí me enseñaron, donde tú vayas, tú tienes que adaptarte a como se haya predicado en ese lugar. No, entonces estoy adulterando el mensaje. Entonces me hago transgresor. El mensaje no se puede adaptar a las personas, a los creyentes. El creyente tiene que adaptarse al mensaje. Nosotros queremos librarnos de las maldiciones familiares, cuando Cristo ya nos libró en la cruz. Los creyentes quieren librarse de los demonios cuando ya Satanás fue condenado y enjuiciado en la cruz. Los creyentes quieren dejar de ser pobres, enriqueciéndose a costilla de los demás, cuando el reino dice que demos. Miren cómo hay que dar. Yo voy a tocar este texto. 2 Corintios 9:7. Si cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. ¿Qué tiene que ver esto, apóstol, con lo que usted está predicando? Todo. Si en tu corazón tú eres libre de tu cultura, mire lo que nos dice nuestra cultura. ¿Qué te dice? Que el que da a pedir se queda. Esos son pensamientos culturales de nuestras naciones. Si tú das eso a pedir, te quedas. Pero los que hemos sido libres de los pensamientos culturales de nuestra nación,
tú darás mucho más, porque estás libre de esa cultura humana que te dice no des, que eso te costó mucho para ganártelo. La cultura de este mundo es contraria a Dios. Pero mira claramente cómo dice la palabra del reino: da conforme a tu corazón. No te pone una cifra ni un número, es una decisión de tu corazón, conforme a quien tú le sirves. Voy a repetirte esto: conforme a quien tú le sirves desde tu corazón, así tú vas a dar. Miremos, dice no con tristeza. La cultura de este mundo es que cuando tú das te duela, te pongas triste. Pero dice más, dice ni por necesidades. Tú no tienes que dar por necesidad de ningún pastor que es pobrecito, ni de ningún apóstol que le hace falta tu dinero. Tú no das por necesidades humanas. Tú das por propósito. Nosotros los latinoamericanos, los que vivimos en Latinoamérica, los cubanos, los colombianos, los mexicanos, toda Latinoamérica, los sistemas de gobiernos en Latinoamérica nos han enseñado a mendigar mucho. Así son ellos, andan mendigando dinero y recursos por todo el mundo. Y las corrientes del príncipe de este mundo operan así, te ponen a mendigar, a decir no tengo, estoy escaso. Cuando la cultura y la política de nuestro reino es depender del Cristo que lo consumó todo en la cruz. Cuando Él dijo consumado es, terminado está, acabado está. A ti no te hace falta nada. Tú contienes la economía del Dios viviente en tu esencia interior. El universo entero te tiene que servir a ti. Tú no tienes que servir a este universo. En ti hay una esencia de vida tan grande y maravillosa que ella está puesta en ti para tú ser servido por ella. Todo lo creado está a disposición tuyo. Todo lo creado está en disposición tuyo. Fíjate si es así que la creación gime por los hijos de Dios. La creación quiere que la gobiernen. La creación quiere que los hijos de Dios tengan dominio sobre ella. Pero nosotros estamos ignorantes a esas verdades. Nosotros estamos ignorantes a la verdad de Dios, porque nos han enseñado que todo es por la fuerza. Y que todo es a través de una guerra espiritual, y que yo tengo que hacerle guerra a un diablo, y que tengo que tirarle flecha, y que tengo que hacer intercesiones proféticas, declaraciones proféticas. Y entre más declaraciones proféticas yo recite, más autoridad tengo y más dominio. Y eso es mentira. Hoy quiero descartar todo eso, eso es mentira. Hemos traído la corriente política de nuestras naciones dentro de la iglesia y tenemos que tener cuidado con eso. Dios nos quiere librar de todo eso, amado, para poder predicar un evangelio sencillo, un evangelio humilde, un evangelio de paz, un evangelio que le abra los ojos a los cautivos. Termino por esta tarde diciéndote esto. Mire lo que dijo Pablo, que Dios amaba al dador alegre. Esa es nuestra cultura. Hacemos las cosas en gozo, porque el reino tiene esa política. La política del reino es paz y gozo en el espíritu vivificante del Padre. Discúlpeme. Entonces yo no tengo que hacer nada por obligación, por manipulación. No, ese es el espíritu y la corriente de este mundo que manipula, que obliga. Así son los gobiernos. Tienes que pagar esto, tienes que pagar a esto otro, tienes que dar una cuota para esto, tienes que dar una cuota para aquello. Cuando Dios en su palabra dice que demos con gozo, no con tristeza, porque la política de nuestro reino es paz y gozo en el espíritu vivificante del Padre. No sigamos enfocando más el evangelio desde nuestra cultura humana, desde la política y la situación geográfica en que vivimos.
No, porque yo soy cubano y en Cuba hay escasez, hay miseria, hay necesidad. Y así nosotros hablamos el mensaje también. Y donde quiera que vamos, vamos hablando de nuestras necesidades, de que no tengo, de que no hay. Tú tienes que ser culturizado por la cultura de este reino, el reino de Dios, no por los reinos de este mundo. Cristo ya venció a este mundo, y con vencer a este mundo te despojó de políticas, culturas y situaciones geográficas. Tu mente es la mente de Cristo. Tú no tienes la mente de este mundo. Este mundo, su mentalidad es contraria a la mente de Dios, y la mente de este mundo no se puede sujetar a la mente de Dios, y dice que aún ni puede. Hemos estudiado tanto la palabra, hemos estudiado tanto la Biblia, hemos leído tantos libros, hemos escuchado tantos predicadores, pero en sí tenemos un fanguero en nuestra mente, tenemos un potaje en la cabeza, porque no nos hemos dejado despercudir los pensamientos por parte del Espíritu. Nosotros seguimos hablando del mensaje eterno, pero tenemos todavía cosas improntadas del pentecostalismo, del catolicismo, tenemos cosas improntadas del espiritismo, tenemos cosas improntadas de la brujería. Y todo eso lo estamos trayendo a la iglesia, y estamos diciendo que tenemos la verdad, y estamos diciendo que yo sí sé de este mensaje, cuando estamos hablando a veces cosas que no son ni conforme a lo que Dios ha predestinado para que se hable conforme al verdadero evangelio de Cristo. Pablo fue librado de la mentalidad de los judíos, de la mentalidad de los gentiles, hasta que tú y yo no seamos librados de la mentalidad de las culturas que nos han atado y nos tienen presos en nuestra manera de pensar. No habrá cambio en esta creación que gime por la manifestación de los hijos de Dios. Mucha gente quiere cambiar a Cuba, pero está trayendo sistemas políticos dentro de la iglesia, y está incitando a la iglesia contra los gobiernos. Dios quiere librarte de eso, amado ministro. No, porque yo también soy cubano, porque yo también soy cubano, amado. Pero es que Dios va a cambiar cada cosa en su debido momento. La primera iglesia estaba ministrando la palabra bajo un gobierno que era un imperio, el imperio de Roma. Pero Pablo no dijo: vamos a hacer carteles y vamos a levantarnos contra el sistema. No, Pablo andaba manifestando a Cristo. Pablo hablaba la palabra de gracia. Pablo estaba todo el tiempo cumpliendo el propósito para lo cual fue alcanzado. Él se libró de la cultura política, de la cultura geográfica de los judíos, pero también se libró de la cultura geográfica, política y cultural de los gentiles. Pablo no se mezcló con esta gente. Pablo dijo: yo soy otra especie, yo soy otra raza, yo soy la nueva criatura en la tierra. Yo no tengo que ver nada con las corrientes de este mundo. En mi culto racional diario es ese: desligarme de las corrientes de este mundo. Mira, si alguien quiere hacer guerra espiritual, hágase una guerra mental, porque tu problema está en la mente. Hay mucha gente echándole fuera demonio a otro, pero no ha logrado cambiarle la mentalidad de la vieja criatura y trasladarlo de las tinieblas a la luz. No los han librado de la potestad de Satanás, porque creen que Satanás es un demonio de ira que tiene sujeto a esa persona, que es un demonio de masturbación, que es un demonio de fornicación. Cuando estamos fornicando con la corriente de las naciones, cuando los predicadores estamos vendiendo el evangelio por un plato de lenteja, cuando los predicadores no estamos hablando la verdad, porque si la hablo se me va el diezmador de la iglesia, se me va el líder que es un potencial que me está trayendo gente, se me va el que va a Rusia, se me va el que trae ropa, se me va el que tiene hermana en Estados Unidos. Mira, a mí qué me importa quién se vaya a ir de la congregación. A mí lo que me importa es que hay que hablar el evangelio con el lenguaje del reino, con el lenguaje celestial. Mire, amado,
Pablo fue librado de la mentalidad de los judíos y de los gentiles. Hasta que tú y yo no seamos librados de la mentalidad de las culturas que nos han atado y nos tienen presos en su manera de pensar, no habrá cambio. Esta creación seguirá gimiendo por la manifestación de los hijos. En nuestro sistema político hay orgullo, arrogancia. Decimos que somos una potencia médica mundial. Queremos ayudar, pero no nos gusta que nos ayuden. Muchos años dividiendo corazones y naciones con el capitalismo y el comunismo, sin darnos cuenta. Este mismo sistema de pensamiento está dentro de la iglesia hoy. Nos hemos dejado influenciar por el espíritu de este mundo. Así está la iglesia, amado. No andes con este, no andes con aquel. Yo soy mejor que tú, tengo más revelación. Yo sí tengo poder y autoridad. Tú no tienes, tú eres palabras muertas. Así nos estamos comparando todo el tiempo. La iglesia ha caído en este mismo sistema del mundo. ¡Wow! Mire, el capitalismo con sus ideas de prosperidad y de grandeza ha hecho que los predicadores quieran ser famosos, millonarios, arrogantes, altivos. Somos mediocres. Mire, los que no somos así, entonces somos mediocres, pobres. Y la iglesia está dividida en pensamiento. Y entonces el que vive en un sistema capitalista, que tiene dinero, dice, si yo logré ser millonario, tú puedes. Cuando las mismas escrituras, el mapa de la vida, dice que si tu hermano no tiene, dale y no le digas vete, mañana Dios te suplirá. Yo sé que por este mensaje me voy a buscar enemigos. Yo no soy de comunista ni capitalista, yo soy del reino de los cielos. Mi sistema es la política del reino de los cielos en la tierra, porque el reino es Cristo habitando en mí. Y la iglesia no trae el reino trae a la iglesia. Hechos 26, 17, te lo vuelvo a leer y termino. Yo te libraré de tu pueblo y de los no judíos. Yo me quiero librar, igual que Pablo, amado, de la mentalidad de los que piensan de una manera y de la mentalidad de los que piensan de otra manera. Yo me quiero librar del evangelio de la izquierda y del evangelio de la derecha, porque así mismo como en las naciones hay partidos de la izquierda y partidos de la derecha, así mismo está la iglesia de Jesucristo, con predicadores de la izquierda y predicadores de la derecha. Yo no soy predicador de la izquierda ni de la derecha, yo soy predicador de Jesucristo. Yo hablaré lo que Jesucristo quiere. Por eso yo me quiero librar de los pensamientos de los judaizantes y de los pensamientos de los gentiles que se creen por el piso, que se creen nada, y de los judaizantes que se creen que haciendo obra son los más ungidos y los más elevados en gracia y gloria. Pero mire, ¿para qué lo iba a librar? Dice el 18, para que le abras los ojos. Nadie que sea, mire, escúcheme esto, quiero terminar con esto, escúchame por favor. Nadie que no sea, el que no sea librado de los pensamientos de este mundo, tú no podrás abrirle los ojos a otro, porque tú sigues con los tuyos cerrados. Y no se van a convertir de las tinieblas a la luz. Convertir metanoia, cambio de mentalidad, que dejes la mente de Adán y te metas en la mente de Cristo. ¿Para qué? Para que salgas de la ignorancia a la luz que es Cristo. Del poder de Satanás, del poder del pecado, del poder del Adán, al poder del Cristo vivo. Dice, para que por la fe en mí, para que por la fe en Cristo reciban el perdón de sus pecados y la herencia de los que han sido santificados, separados para Él. Dios te quiere librar de la corriente de este mundo, amado. Te estoy bendiciendo con toda bendición. Ojalá me hayas entendido, que la gracia eterna del Cristo vivo te alumbre y sea la lumbrera en tu ser interior. Eres un candelero, alumbra, pero deja la luz de la izquierda y la luz de la derecha. Concéntrate en Cristo, la luz del mundo. Te bendigo.